Bienvenidos a Anomalias Médicas, donde el cuerpo humano guarda secretos que la ciencia aún no comprende. En la quietud de la noche polaca, un viaje que debía ser de celebración se convirtió en un misterio que desgarraría a una familia. Mateusz Kawecki, un joven de 30 años, había emprendido un viaje de 647 kilómetros desde Hannover, Alemania, hasta Lipia Góra, en el noroeste de Polonia, donde su prometida esperaba el nacimiento de su hija. A bordo de su BMW 525 de 1998, partió después de su turno de trabajo a las 11:30 de la noche del 28 de marzo de 2018. El trayecto, que normalmente tomaría unas 9 horas, se vislumbraba como un preludio de alegría, pero el destino tenía otros planes. En la noche del 28 de marzo de 2018, Mateusz Kawecki, un obrero de la construcción de 30 años, abandonó su trabajo en Hannover, Alemania, para emprender un viaje que debería haber sido rutinario. 647 kilómetros hasta la aldea polaca de Lipia Góra, donde su prometida estaba a punto de dar a luz a su primera hija. Conduciendo su BMW 525 de 1998, partió poco después de las 11:30 p.m., con la esperanza de llegar a tiempo para el nacimiento, pero nunca llegó. El 28 de marzo de 2018, Mateusz Kawecki, un obrero de la construcción de 30 años, salió de Hannover, Alemania, con un destino claro: el pueblo de Lipia Góra, en Polonia, donde su prometida estaba a punto de dar a luz. Su BMW 525 de 1998 cruzó la frontera sin incidentes, pero nunca llegó. A las 10:30 de la mañana siguiente, su padre recibió una llamada. Mateusz decía estar cerca de Szczecin, atrapado en atascos. Fue la última vez que alguien escuchó su voz. Lo que siguió no fue un simple desaparecido, sino un rompecabezas que desafiaría a la policía, a los forenses y a su propia familia. A la mañana siguiente, su padre recibió una llamada que encendió las primeras alarmas. Mateusz le dijo que había habido atascos terribles, que había esperado 2 horas en embotellamientos por accidentes y que se encontraba cerca de Szczecin, a solo 214 kilómetros de su destino. Esa fue la última vez que se supo de él. Su prometida dio a luz a su hija, pero él nunca llegó. La familia, angustiada, denunció su desaparición. Las autoridades comenzaron una búsqueda que se extendió por días, semanas y meses. Las cámaras en la frontera germano-polaca, que no tiene controles físicos, registraron su vehículo entrando a Polonia, pero luego nada. El silencio se convirtió en una presencia constante y la esperanza se desvanecía con cada atardecer. A la mañana siguiente, su padre, que también trabajaba en Hannover, llamó a su hijo alrededor de las 10:30 a.m. Mateusz respondió mencionando atascos de tráfico y accidentes que habían retrasado su viaje y dijo que se encontraba cerca de Szczecin, ya en Polonia, a solo 214 kilómetros de su destino. Esa fue la última vez que alguien supo de él con vida. Su teléfono dejó de responder y su coche nunca fue encontrado. La familia, angustiada, denunció su desaparición, pero las autoridades no hallaron rastro alguno. 6 meses después, en un giro que parece sacado de una novela de terror, el cuerpo de Mateusz fue hallado en un granero en la propiedad de su padre, en la pequeña aldea de Uczków. Pero no fue un hallazgo cualquiera, estaba decapitado. Las autoridades, que habían buscado por todo el país, se encontraron con que el cuerpo había estado, todo el tiempo, en el lugar más cercano a la familia. La era desconcertante. El granero había sido registrado al inicio de la investigación, pero no se encontró nada. ¿Cómo pudo pasar desapercibido durante tanto tiempo? ¿Fue un asesinato, un accidente o algo más siniestro? Las preguntas se acumulaban como capas de un enigma que aún no tiene respuesta. 6 meses después, en septiembre de 2018, el destino de Mateusz emergió de la manera más macabra posible. En la granja familiar en Uczków, a unos cientos de kilómetros de donde se le perdió la pista, su padre descubrió un cuerpo decapitado en el granero. Las pruebas de ADN confirmaron que era Mateusz. La cabeza nunca fue recuperada y las circunstancias de su muerte, así como el lugar del hallazgo, desafiaron toda lógica. ¿Cómo había terminado su cuerpo en un granero que la familia había revisado previamente? ¿Por qué no había señales de entrada forzada? Las preguntas se acumulaban y las autoridades no ofrecían respuestas. 6 meses después, el misterio se convirtió en horror. En un granero de la pequeña aldea de Uczków, a más de 500 kilómetros de donde se le perdió el rastro, los padres de Mateusz encontraron algo que ningún padre debería ver: su cuerpo decapitado.
Pero lo más perturbador no era solo la mutilación, sino la en sí. El cadáver estaba en el interior de la propiedad familiar, un lugar que conocía desde niño. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Por qué nadie lo vio? Y sobre todo, ¿por qué su cabeza nunca apareció? Las preguntas se acumulaban como capas de un misterio que la ciencia forense apenas comenzaba a rasgar. Este caso, que ha cautivado a Polonia por su crudeza y su extraña lógica, nos obliga a mirar de frente lo inexplicable. Mateusz no era un hombre vinculado a conflictos ni a actividades ilícitas. Era un trabajador de la construcción, un futuro padre, un hijo que llamaba a su padre todos los días. La investigación oficial ha manejado diversas hipótesis, desde un accidente automovilístico hasta un encuentro fatal con desconocidos, pero ninguna ha logrado explicar la decapitación ni el lugar del hallazgo. La familia, sumida en el dolor y la confusión, sigue esperando respuestas. Mientras tanto, la historia de Mateusz se convierte en un recordatorio de que, a veces, la realidad supera cualquier ficción, y de que la vida de una persona puede truncarse en un abrir y cerrar de ojos, dejando tras de sí un misterio que se resiste a ser resuelto. El caso de Mateusz Kawecki se convirtió en un enigma que trascendió las fronteras de Polonia. Los investigadores barajaron hipótesis que iban desde un asesinato ritual hasta un accidente inexplicable, pero ninguna cuadraba. La familia, sumida en el dolor y la confusión, esperaba justicia. Mientras tanto, la historia de este padre que nunca conoció a su hija se erige como un recordatorio de que el cuerpo humano y la mente pueden esconder secretos que ni la ciencia ni la ley pueden descifrar. La vida de Mateusz se truncó en un abrir y cerrar de ojos, dejando tras de sí un misterio que se resiste a ser resuelto, una herida que no cicatriza y una hija que crecerá sabiendo que su padre partió para encontrarla y nunca llegó. Si este caso te ha impactado tanto como a nosotros, suscríbete y activa la campana. Cuéntanos en los comentarios qué teoría crees más plausible. Te leemos. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo Misterio Médico.